La influenza que padecimos incluso en nuestro país, que se decía que en México fue el origen de esta, eh, también por H1N1, 15,000 muertos. Y ha habido otras pandemias de lepra, de fiebre amarilla, de rabia, etcétera. Entonces, en suma, ha habido más de 200 millones de muertes a nivel mundial por estas enfermedades que han afectado a la humanidad, ¿sí? Entonces, pues era obvio que había que ver algo que estudiara esta parte de estas eh, enfermedades que afectan a grandes poblaciones. Y estamos viviendo en este momento un problema eh, hasta el 10 de febrero, perdón por no actualizarla hasta el día de ayer, pero en nuestro país, solo en nuestro país, es más, aquí tengo el dato. Espérenme. En nuestro país, al día de ayer 13 de febrero, se han registrado 5,292,706 casos confirmados. Y ya tenemos al día de ayer 312,819 muertes. Solo en nuestro país. Imagínense a nivel mundial. Entonces, y además, el problema es que no se ha acabado. El problema es que seguimos teniendo el problema. Entonces, pues no va a acabar aquí. Entonces, ahora sí, ya específicamente vamos a revisar algunos aspectos de la historia de la epidemiología. Y podemos observar, y como lo hemos platicado, que la epidemiología es tan antigua como la medicina, ¿sí? La epidemiología no surgió en los años 60 del siglo pasado. La epidemiología está desde siempre. Y aquí tenemos, por ejemplo, la participación de Empédocles, 484 años al 424 antes de Cristo, que Empédocles propone que la dieta, el clima, la calidad de la tierra, los vientos y el agua son factores involucrados en el desarrollo de las enfermedades. Vean esta propuesta que hace Empédocles, pues evidentemente choca con la creencia en esa época de por qué se aparecía la enfermedad. En esa época, la humanidad tiene la idea de que las enfermedades son a causa de los dioses. Y sin embargo, Empédocles propone que la dieta, el clima, la calidad de la tierra, vientos y agua son los factores involucrados en el desarrollo de las enfermedades. Empédocles fue sanitarista, combatió la epidemia en Agrigento y desviando el curso de un río acabó con unas fiebres palúdicas. Empédocles además está de acuerdo con la tesis que postula que nada puede surgir de la nada. Es decir, la enfermedad no puede aparecer de la nada. La enfermedad no puede ser a causa de los dioses, no es un castigo divino, ¿sí? Entonces, estos puntos de vista son muy revolucionados para esa época, ¿sí? También, 50 años después de Empédocles, Hipócrates señala que el desarrollo de la enfermedad humana podría relacionarse a causas externas, así como al ambiente de cada individuo. Pero Hipócrates además tiene una publicación que se llama Aires, Aguas y Lugares, y Hipócrates por primera vez, vean, 400 años antes de Cristo, ya utiliza el término epidémico y endémico para referirse a los padecimientos según fueran o no propios de un lugar. Por estas aportaciones de Hipócrates, que tienen esta publicación, se le conoce como el representante de la epidemiología antigua.
Y tiene que ver porque Hipócrates, bueno, cuando se refiere a epidémico, dice que es cuando las enfermedades visitan la comunidad. Y cuando se refiere a endémico, cuando las enfermedades están en la comunidad. ¿Sí? Pero la aportación más importante de Hipócrates es que nos da la base de la investigación epidemiológica actual. Esto en su publicación de Aires, Aguas y Lugares, donde manifiesta que para poder conocer la distribución de una enfermedad, lo vamos a hacer a través del uso de 3 variables que son el tiempo, lugar y persona. ¿Sí? De hecho, estas 3 variables son conocidas como variables epidemiológicas. Y para esto vamos a tener una clase especial para revisar las características de estas variables. Pero esto viene desde Hipócrates, vean. 400 años antes de Cristo ya existía el enfoque epidemiológico. Dice Hipócrates que para conocer la enfermedad es necesario estudiar al hombre en su estado normal en relación con el medio en que vive e investigar al mismo tiempo las causas que han perturbado el equilibrio entre el hombre y ese medio ambiente. Es decir, Hipócrates está seguro que la enfermedad tiene que ver con el medio. No tiene nada que ver con dioses, ni con magos, ni con nada. Ahora bien, piensen en la plaga justiniana, vimos que fue en el siglo V y siglo VI, por primera vez a este evento, a esta plaga que azotó al mundo, se le conoció como, se le dio el nombre de epidemia. Entonces, fíjense, Hipócrates estaba desde antes de Cristo, 5 siglos, tuvieron que pasar 6 siglos, ¿sí? 6 siglos para que se reconociera a la enfermedad o se le denominara como una epidemia. Es decir, ¿qué pasó desde Hipócrates hasta el siglo V? No hubo cambio significativo en el desarrollo de la epidemiología. Pero ya en el siglo V y VI se utiliza el término griego de epidemia para esos eventos. Girolamo Fracastoro, también en el siglo XV, aquí vean, desde que se utiliza el término epidemia en el siglo V y VI, tuvieron que pasar como 9 siglos más para que en 1546 Fracastoro publicara este libro y en él por primera vez describe todas las enfermedades que en este momento se podían clasificar como contagiosas. Por eso les comentaba que al principio, cuando vimos la imagen de que en la Biblia, en el Talmud y en el Corán ya se hacía diferenciación de enfermedades contagiosas, pues no podía ser, porque esos términos empiezan a introducirse hasta el siglo XV, ¿sí? Fracastoro dice, hace una descripción de estas enfermedades que en ese momento se podían clasificar como contagiosas, hasta el siglo XV, como la peste, lepra, tisis, sarna, rabia, erispelia, viruela, antrax y tracoma. Y además también dice que el tifus exantemático y la sífilis también son enfermedades contagiosas. Y otra aportación que hizo Fracastoro es que dice que además hay 3 formas de contagio, que las enfermedades se pueden contagiar por contacto directo, como es en el caso de la rabia y de la lepra. Se puede uno contagiar por el uso de fomites, ¿sí? Cuando ocupan la ropa de los enfermos. Y por la inspiración del aire o miasma, como la tuberculosis
que en ese momento se llamaba tisis, ¿sí? Entonces, esta aportación de Fracastoro, que hay diferentes formas de contagio, evidentemente no es aceptada de inmediato, ¿sí? Todavía la humanidad tiene la idea de que las enfermedades son a causa de los dioses. Sin embargo, Fracastoro menciona que se pueden transmitir por la inspiración del aire o miasma. Por eso es que cuando estaba la peste negra, los médicos de la peste utilizaban las máscaras con pico de ave para evitar la respiración del aire o miasma, porque existía el paradigma miasmático. Aquí la humanidad empieza a entender que la enfermedad se puede transmitir a través de la respiración del aire o miasma. 34 años después de Fracastoro, es decir, casi contemporáneos, Bailov publicó el libro sobre las epidemias. Y este libro ya contiene una relación completa de las epidemias de sarampión, difteria, peste bubónica, aparecidas en Europa entre 1570 y 1579. Ya publica las características y los modos de propagación. Es decir, Bailov está de acuerdo con Fracastoro en que existen diferentes modos de propagación. ¿Sí? Cada enfermedad tiene una forma distinta de propagarse o de contagiarse. Ahora, ninguna disciplina se desarrolla en forma aislada, ¿sí? Todas las disciplinas, avances en biología, en matemáticas, en química, en física, todas se van influyendo, así como las necesidades también que van presentando algunas disciplinas se van compartiendo. Y vean, el nacimiento de las estadísticas sanitarias coincide con el extraordinario avance en las ciencias naturales. Los biólogos en ese momento histórico hacían grandes esfuerzos por encontrar un sistema lógico de clasificación botánica. ¿Sí? Los biólogos estaban viendo cómo clasificar, tener una clasificación botánica. Sydenham empieza a realizar descripciones clínicas de algunas enfermedades, como disentería, malaria, viruela, etcétera, y reconoce estas patologías como entidades distintas. Y Sydenham, con esas aportaciones, da origen a lo que actualmente conocemos como la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Sí? Los biólogos estaban haciendo esfuerzos por una clasificación botánica, los médicos estaban haciendo esfuerzos por una clasificación de las enfermedades. Entonces, Sydenham sienta las bases para lo que actualmente conocemos como la Clasificación Internacional de Enfermedades. Siempre que les pregunto a los grupos si alguien conoce que existe la Clasificación Internacional, me sorprende que estando en quinto semestre, muchos de ustedes ni siquiera se imaginaban que existía esta clasificación internacional. Y es algo que ustedes deben de conocer. En la biblioteca debe tener la CIE, no sé si ya tengan la CIE 10, pero seguramente la CIE 9 sí la tiene. La versión vigente en este momento es la CIE 10. Se está trabajando para sacar adelante la CIE 11, pero todavía está la CIE 10. Ahora, un siglo después, estamos aquí hablando de más o menos 1600, más o menos en esa época, John Brown, fíjense, John Brown ni siquiera era médico. Era un estadístico inglés a quien se considera el primer demógrafo. Es el fundador de la bioestadística y precursor en la epidemiología. Aunque John Brown, les digo que él era mercader, él era comerciante. Sin embargo,
estaba alejado del mundo científico. Sin embargo, sus actividades sociales le permitieron acceder a los boletines de mortalidad que se publicaban en Londres y que fueron la base documental sobre la que estableció sus investigaciones estadísticas y actuariales. John Brown, disponiendo de información mínima y sin ser médico, logró inferir, entre otras cosas, que normalmente nacían más hombres que mujeres, que había una clara variación, una clara variación estacional en la ocurrencia de las muertes. Es decir, John Brown, analizando información, se dio cuenta que había periodos en los que se presentaban más muertes que en otros, ¿sí? Entonces, la aportación de John Brown es ver lo valioso que es tener información para poder obtener algunas conclusiones. ¿Sí? También vio que el 36% de los nacidos vivos morían antes de cumplir 6 años. Entonces, aunque no lo veamos así muy específicamente, la aportación de John Brown es grandísima, ¿sí? Porque da la importancia al manejo de la información, cómo la información nos puede ayudar a obtener conclusiones.